Si habéis llegado hasta aquí viendo nuestro primer vídeo, ¡genial! Si no, os recomendamos que primero veáis nuestro vídeo principal de Islandia que os dejamos por aquí. Empezamos con nuestros consejos para viajar a Islandia en invierno. Si nos preguntáis si es recomendable viajar en invierno a Islandia, sí, totalmente. Lo bueno de viajar en esta época es que puedes visitar cuevas de hielo y ver las auroras, que para nosotros eran puntos importantes del viaje. Probablemente la isla sea igual de atractiva en otras épocas del año, pero en invierno y en la semana que fuimos nosotros es temporada baja, con lo cual los precios son más bajos y encima te encuentras mucho menos turistas. ¿Hace frío? Sí. Quizás menos de lo que pueda parecer por la latitud en la que se encuentra la isla. Nosotros soportamos temperaturas de entre menos 2 y menos 15 grados, lo que sí que hay que tener en cuenta es la sensación térmica, ya que allí hace viento y eso hace que la sensación térmica sea mayor. Curiosamente nos comentaron que pasa una corriente del Caribe que hace que suavicen las temperaturas. Para que os hagáis una idea, yo he pasado mucho más frío en invierno en Nueva York que en Islandia. Nosotros visitábamos diariamente la web bedur.is, que es la web de climatología que visitan los irlandeses, ya que el tiempo es muy cambiante. Algo importante que tenéis que saber es que las baterías duran mucho menos por el frío. Con lo cual, si tenéis baterías extras o cargadores para el coche, todo este tipo de artilugios, lleváoslo que os va a venir muy bien. Es muy importante que os llevéis buena ropa, que sea impermeable, transpirable y sobre todo cálida. Imaginaos, por ejemplo, que salís por la noche a cazar auroras y os encontráis a menos 10 grados y vosotros ahí esperando para ver las auroras. Si no lleváis buena ropa, os podéis pelar de frío. Es muy importante la primera capa, tanto de arriba como de abajo. Nosotros optamos por lana de merino y Polartec. También es importante llevar unos buenos cuantos pares de calcetines térmicos también y botas o zapatillas de montaña tipo goletes que sean impermeables y cálidas. Nosotros optamos por zapatillas de montaña. Podéis llevar botas de estas altas, pero son a lo mejor un poquito más pesadas, más incómodas, y si nieva mucho y la nieve te traspasa esa bota, os va a entrar la nieve dentro y es bastante incómodo. Sin embargo, nosotros íbamos con las zapatillas y cuando nevó mucho nos pusimos las polainas, no te entra nada de nieve y vas más ligero y más cómodo. Guantes fundamental también. Nosotros llevamos unos un poquito más finos para manipular teléfonos, cámaras, que esto va bien, y unos más gordos de esquí para cuando hizo más frío. También gorros, bufandas, bragas y gafas de ventisca, que nosotros las llevamos hasta en Reykjavik. Vamos con la parte económica. A nosotros en diciembre de 2022, más o menos una semana antes de Navidad, que por cierto es temporada baja, nos ha costado 1.300 euros por persona, todo incluido. Coche, avión, hoteles, comida, todo. Aunque es uno de los 3 países más caros del mundo, a nosotros, de la forma en la que lo hemos realizado, creemos que no nos ha salido tan caro. El alojamiento nos ha costado unos 100 euros de media por noche, con desayuno incluido, todos muy buenos hoteles, el más barato unos 70 euros y el más caro 150. Pero este, por ejemplo, era un pedazo de hotel, incluso con jacuzzi dentro de la habitación. Estuvimos alojados desde hoteles estándar hasta una cabaña en medio de la nada. Y eso que por itinerario lo reservábamos el mismo día donde nos encontráramos. El coche nos ha costado unos 400 euros los 8 días, pensamos que nos ha salido bastante bien, ya que es un 4x4. Para que os hagáis una idea, en Estados Unidos te puede salir un precio parecido y eso que allí los coches son baratos. Y con la gasolina no hemos encontrado mucha diferencia con España. Un poquito más cara, pero ya te digo, poquito. La comida nos ha salido una media de 50 euros por día, los dos, todo incluido. A ver, os cuento. Como hay pocas horas de luz en invierno, va más o menos de 9:30 a 3:30, para aprovechar el día que hicimos 2 compras más o menos grandes en supermercados, que nos costó todo el viaje 50 euros, y ahí compramos víveres, tipo fruta, frutos secos, yogures, y eso es más o menos para picar. Nosotros compramos en supermercados Bonus y Kronan. No hay mucha diferencia de precio, pero para nosotros Kronan tenía mejor calidad.
nos levantábamos pronto y hacíamos un buen desayuno en el hotel, que por cierto, desayunamos de lujo en todos los hoteles. Aprovechábamos también para hacernos un par de sándwiches y poder hacer un lunch a media mañana. No olvidéis meter en la maleta el tupper de casa. Y la comida principal lo hacíamos en este caso por la noche, una cena. Ahí sí que íbamos a un restaurante. Que nos costaba aproximadamente unos 40 euros los dos. Tenéis que tener en cuenta que nosotros compartíamos un primer plato que solía ser una sopa del día y un plato principal que la verdad es que era bastante contundente. Nosotros comemos poco. La verdad es que nosotros comimos muy bien. Destacaríamos sus platos de cordero en sus diferentes versiones, que allí es típico, brocheta de pescado y el clásico sándwich y sopa de lobster. Que sepáis que allí llaman lobster a las langostas, a las gambas y a las cigalas. Pero lo que realmente meten en la sopa y en el sándwich es cigala, pero están tremendos. El agua está incluida en los restaurantes. Normalmente te traen una jarra con agua de grifo. Lo que es realmente caro es cualquier otro tipo de bebidas, sobre todo el alcohol. Una cerveza podría rondar entre los 8 o 10 euros. Para el resto del día lo que hicimos fue llevarnos 2 botellas térmicas y las rellenábamos en el hotel, en cualquier grifo. Una de agua fría y otra de agua caliente. El agua caliente nos venía muy bien para hacernos algún té, incluso alguna sopa miso que nos llevamos. El agua probablemente sea la más buena y natural de todo el mundo. Por cierto, en un hotel cerca de Reykjavik me estaba duchando y me vino un olor a huevo podrido tremendo. Si os pasa, no os preocupéis, es normal, es del azufre que se mezcla con el agua. Las compras en general son bastante caras. Nosotros fuimos con la idea de comprar algo de ropa de invierno e incluso en los outlets era todo carísimo. Os recomendamos que no vayáis con la idea de compraros cosas allí. Os sugerimos ahora unos lugares que nos quedaron pendientes y por falta de tiempo no pudo ser, como baño en las aguas termales al aire libre de los Hot Springs de Jurnalau. También baño en el valle de Reyjadalur. Hay que hacer una caminata de 1 horita más o menos y te encuentras en un punto del río que te viene agua caliente por un lado y agua fría por otro. Entonces tienes que ir buscando la temperatura ideal para poder meterte. Nos recomendaron el cañón de Mullafalur, tiene muy buena pinta, realizas una caminata también de 1 hora aproximadamente y llegas hasta una cascada. También la cascada de Svartifos, que hay que hacer una caminata desde Skaftafell, de 1 horita también más o menos, y es la cascada que está rodeada por columnas de basalto negra volcánicas. Todas estas excursiones en las que hay que andar 1 horita, 1 horita y media, consideramos que es mejor hacerlas en otras épocas del año, ya que al haber tan pocas horas de luz, pierdes prácticamente todo el día en ellas. Otro punto que la gente suele visitar y nosotros descartamos es el Blue Lagoon. Nos pareció caro y una turistada. En cambio, lo que sí hicimos fue meternos en las piscinas públicas de los pueblecitos. El agua viene por debajo de la tierra, la filtran y tienes piscinas de aguas calentitas, aguas un poquito más frías, aguas congeladas y saunas. Lo bueno es que te mezclas con los irlandeses y por un precio de unos 6-7 euros por persona. Para ellos es un punto de encuentro después del trabajo. Y ahora unas pequeñas recomendaciones de algunos puntos que sí hemos visitado. Por ejemplo, en el campo de lava de Elderdun, si pega una gran nevada, igual no es muy aconsejable que perdáis mucho tiempo. Probablemente en primavera o en otoño esté más bonito. Ahora bien, si no está nevado, sí que os aconsejamos que os perdáis con el coche por los diferentes caminos que hay, encontraréis sitios espectaculares. En la lengua de Skaftafell no es recomendable ponerte a caminar por el glacial sin un guía experimentado, porque te puedes poner a caminar por el hielo pensando que eso es seguro, se te abre un agujero y no te saca de ahí nadie. Pasa lo mismo en Svinafelljökull, que si bien es cierto que por ahí puedes estar en tierra firme e interactuar con los bloques de hielo que los tienes al lado, sin ningún tipo de problemas, en la zona un poquito más arriba de las crestas, tú te puedes pensar que eso es tierra firme y realmente no lo es que hay arena por encima del hielo. Nosotros estuvimos explorando por ahí ligeramente y llegamos a un punto que no merecía la pena, porque incluso llegamos a ver agujeros en el hielo que por lo que sea te caes, te empiezas a resbalar y vete tú a saber dónde apareces. Por cierto, esto no sirve para nada. Estos crampones no valen para nada, pero incluso si tenéis crampones de los buenos, si no tenéis experiencia o vais con un guía, no os recomendamos para nada que os metáis por ahí. En la cascada de Gullfoss, que es todo un espectáculo, os recomiendo que tapéis bien vuestras cámaras. En los objetivos le pongáis algún tipo de filtro, porque la huilla que te salpica se congela y después para quitarla de ahí no veas. Os aconsejamos ahora unos cuantos lugares en los que hicimos una paradita corta
pero que no incluimos en el vídeo principal. Como por ejemplo el cañón de Fajor o como se pronuncie, también conocido porque Justin Bieber rodó un videoclip allí. Es un cañón muy chulo, chiquitito, me recordó al Gran Cañón, pero muy verdoso. También un par de pueblecitos pesqueros muy chulos, Big y Home. O también la cascada de Skogafoss, que nosotros la vimos desde el coche porque a pesar de ser temporada baja estaba llena de gente. Si realizáis el Golden Circle encontraréis un montón de cascadas. Nosotros no las visitamos porque quisimos invertir nuestro tiempo en otros lugares. Nos encontramos un par de andaluces. Cuando les dijimos qué habían hecho, llevaban 2 días por la isla, nos dijeron que estaban hasta el moño de ver cascadas. Nos hemos repetido por activa y por pasiva, pero consideramos que es muy importante realizar el viaje en 4x4. En caso de mal tiempo, importantísimo revisar el estado de las carreteras. Nosotros lo hacíamos en la web RoadEase, donde podéis encontrar muy fácilmente qué carreteras son transitables y cuáles están cortadas. Nos comentaron en varias ocasiones que no es nada recomendable intentar dar la vuelta entera a la isla en una semana. Es muy poco tiempo, y sobre todo en invierno, porque además en las carreteras del norte te las pueden cortar e igual te tiras por allí atascado unos 2 o 3 días. En caso que alguien quiera dar la vuelta entera a la isla, es recomendable mínimo 10-12 días y sobre todo fuera de la época de invierno. Lo que no os podéis perder bajo ningún concepto desde nuestro punto de vista es un tour por las cuevas de hielo. A tener en cuenta que cada año cambian debido al deshielo. Por cierto, la que hicimos nosotros, ya nos ha confirmado Javi, el guía que estuvo con nosotros, que ya no existe. Pero bueno, ese es su trabajo también. Ellos a partir de septiembre, octubre, empiezan a explorar y encuentran cuevas y ya montan los tours. Si queréis el contacto de Javi, el guía valenciano con el que hicimos el tour, nos podéis preguntar en comentarios. Otro lugar imprescindible que no os podéis perder es la lengua Svinafellokul. Para mí probablemente el lugar más impactante de todo el viaje. Es increíble cómo puedes acceder al hielo, interactuar con él, incluso te puedes meter dentro. Los crujidos del hielo también impactan un montón. Es un sitio espectacular. Nosotros fuimos una tarde, más o menos estuvimos una horita, ya se hizo de noche, y volvimos otro día y estuvimos allí prácticamente el día entero. Para mí, esta lengua glacial, junto con las auroras, fue lo más impactante del viaje. Realmente las auroras en invierno se ven. Lo fundamental, pero lo fundamental sobre todo es que no esté nublado. Si no está nublado, a la mínima que estéis en un sitio alejado, fuera de contaminación lumínica, y empecéis a ver una nubecita verde, salir, ir hacia una zona oscura y aguantad un poquito y yo creo que la veis, seguro. Nosotros el primer día, nada más aterrizar, íbamos por una carretera con el coche y vimos con una nube. Y de repente dijimos, ostras, va a ser una aurora. Raúl se desplazó con el coche y efectivamente, la primera aurora que cazamos. Para saber las probabilidades que tenéis de ver auroras, tenéis que visitar la web verdun.is. Para mí lo principal en esta web es ver si está nublado. Entonces para ello, cuidado, las zonas verdes, esto puede confundir un poco, las zonas verdes, eso significa que está nublado, con lo cual tenéis que planificaros para iros a las zonas blancas. En las zonas blancas está despejado y es donde tenéis más probabilidad de ver auroras. Otro punto a tener en cuenta en la web es la escala que va del 1 al 9 de viento o radiación solar. En la escala 1, 2, en sus números más bajos, existe menos probabilidad de verlas. En las escalas más altas, más probabilidad. Para que os hagáis una idea, nosotros tuvimos en todo el viaje escala de 1 y 2 y las 3 noches que fuimos a cazar aurora las vimos. Y además hubo momentos que fueron espectaculares. Además de la web, nosotros nos bajamos 2 apps, Hello Aurora y Aurora Forecast, en la que puedes activar alarmas. A la que te suena alguna alarma, que alguna de las aplicaciones te pone, es posible que se puedan ver auroras. Y además empiezas a ver a gente que sube fotos, salir con el coche, ir a una zona oscura y ya veréis que las veis seguro. Cuando vayáis a cazar auroras, abrigaos mucho y tener paciencia. Si viajáis por libre como nosotros, y por ejemplo la zona oeste va a estar nublada durante 2-3 días, pues aprovechad e ir a la zona este. Lo bueno de la web es que nos da una previsión de unos 3 días más o menos acertada de la previsión. Nosotros lo que hacemos es que el mismo día, allí donde estemos, buscamos en una de estas páginas buscadores de hoteles, buscamos un hotel y nos quedamos ahí. Si tenéis la suerte de poder visualizar y cazar las auroras como nos pasa a nosotros, que las vimos 3 veces, es algo único, o sea, es una experiencia que no se puede describir con palabras.
Eso sí, es un viaje realmente cansado, porque de día quieres aprovechar al máximo las horas de luz y por la noche, cuando estás en el hotel y quieres descansar, sales y te vas a cazar auroras, con lo cual se descansa poco, pero merece mucho la pena. Hasta aquí nuestros consejos, esperemos que os hayan gustado y nos gustaría recibir vuestro feedback. Por cierto, si no lo habéis visto, os recomendamos que veáis nuestro vídeo principal. Estad atentos porque además en breve tendréis más aventuras y alguna que otra sorpresa.